Aquí estamos en un nuevo bloque de apuntes y dijimos que íbamos a hablar de lo que está sucediendo a nivel internacional. Son un montón de temas. Cada vez que lo tenemos a Augusto Grilli Fox, lo bombardeamos con preguntas para ver si podemos hacer un panorama lo más amplio posible. Pero bueno, pasan demasiadas cosas en el mundo, pero acá lo tenemos para analizar algunas al menos. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hablemos un poquito de lo regional, ¿sí? Vamos a arrancar con lo que se viene este fin de semana, que es ni más ni menos la segunda vuelta en Uruguay, con dos candidatos y una diferencia, algunos entienden que es mínima. ¿Cuánto representa tener una diferencia de 3 puntos para una segunda vuelta? Bien, mira, hay una diferencia creo yo reducida, pero no sacando encuestas de las cuales tomando las encuestadoras, que soy bastante crítico desde el Brexit en adelante, sino el propio resultado electoral. Cuando uno ve que un candidato está muy cerca de haber ganado en primera vuelta, como quedó Jatmandu Orsi, sí, es que el techo lo tiene bajo también. Y es claro. ahí donde cada voto que acumula le cuesta mucho. Y sobre todo entendiendo que en el segundo, en Delgado, hay una cercanía, una relativa cercanía ideológica con el tercero, el candidato del Partido Colorado, que podríamos decir que ahí van desde una derecha más moderada, matizada, a una derecha más extrema como la del Partido Colorado, pero que a la hora de definir el voto útil lo van a acompañar. Es ahí donde hay un crecimiento rápido por parte de Delgado. Ahora, lo que a mí me da, si bien en política nunca 2 más 2 es 4, lo que me da un margen como para entender de que hay una pequeña diferencia a favor de Jatmandu Orsi es en referencia a los partidos chicos que no llegaron a 4 puntos. Sí. Es ahí donde creo que existe esa pequeña diferencia a favor y por otro lado también la participación de los sectores que no quieren la continuidad neoliberal o de libre mercado, que es ahí que creo yo que va a haber una participación histórica. No sé si te digo que puede llegar a ser la más grande en un proceso electoral en la historia de Uruguay. ¿Y el clima social cómo está en Uruguay? Uruguay es un país que tiene matices mucho más de centro que nosotros. De hecho, no hay riesgos, viste que por ahí, dependiendo del proceso electoral, hablamos de si va a haber presencia de organismos internacionales, si están todas las garantías dadas. Uruguay, sí. Es un país absolutamente institucionalista. Si bien Luis Lacalle Pou ha sido un candidato, un presidente de derecha, ha tenido diferencias, por ejemplo, concretas con Javier Milei, en el sentido de que él se postula un institucionalista y es ahí donde hay una diferencia muy concreta. Y de por sí el uruguayo es muy institucionalista, por lo menos en los últimos 20 años así lo ha demostrado el propio Pepe Mujica, quien en su momento estuvo de joven, digamos, referenciado por estructuras políticas en las cuales se llamó a las armas y hoy por hoy está catalogado como uno de los referentes políticos institucionales con un alto grado de colaboración hacia lo que son las instituciones en una vida que han pasado hasta 18 años por la cárcel. Claro. Bueno, sin duda, los ojos estarán puestos también a nivel regional en lo que pueda suceder este fin de semana, pero con un panorama que al menos hasta ahora daría por ganador a Orsi, ¿no? Orsi. Sí, en principio entendemos que esa diferencia la tendría, igual, viste cómo han sido los últimos procesos electorales, o sea, no hay puede haber sorpresas totalmente, totalmente. Pero creo que hay una tendencia concreta hacia Orsi. Bueno, repasemos el G20, ¿no? Esto que ha sucedido en Brasil, esta cumbre del G20 con, bueno, los países miembros, los invitados, donde Javier Milei obviamente estuvo presente, aprovechó la oportunidad para tener reuniones realmente interesantes con, por ejemplo, Xi Jinping, una de las reuniones importantes, con Cristalina Georgieva, con Meloni, que también hay que decirlo, ha estado aquí en la Argentina. Pero sin duda hay que decir que mucha expectativa había en relación a cómo podía ser el rol de Milei en este G20, que veía algunas notas de opinión que hablaban como que estuvo incómodo, ¿no? Porque no era tal vez el terreno más cómodo para Milei. Tal cual, de hecho cuando uno analiza la propia adhesión a lo que fue la carta final, ahí empieza a haber, podríamos decir, por primera vez un relativo pragmatismo por parte de Javier Milei, en el sentido de que empieza a entenderse, por ejemplo, a partir del resultado electoral. Yo creo que para él, a nivel internacional, es un quiebre ya el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. En el sentido de que él ya se identifica, él tiene como interpretado un logro en el sentido de ser el más trampista de los presidentes, ¿no? Sí, tal cual. Entenderse la punta de flecha también de Donald Trump
y con el desafío de ver si ese margen de pragmatismo que, por ejemplo, López Obrador hacía referencia en su momento cuando decía trabajen con Trump porque con Trump se puede hacer cualquier cosa. Bueno, es justamente ese pragmatismo que hay que ver si le permite a Javier Milei poder articular con China, poder articular con Brasil, con India, pero no con el BRICS. Claro. ¿Tendrá esa cintura, se lo permitirá la relación con Estados Unidos? Es la pregunta que muchos se hacen, porque además también hay que decirlo, ¿no? Que mucho se habló en estos días, bueno, lo hablábamos con vos la semana pasada, a partir del resultado electoral cambia un poco el cómo se conciben las relaciones a nivel mundial, porque Trump de alguna manera se maneja distinto, ¿no? De cómo Biden lo ha hecho durante su gobierno. ¿Cómo hay que leer este encuentro con el presidente chino por parte de Milei? Digo, después de lo que dijo de China, de Xi Jinping, se lo vio estrechándole la mano. También hay que decir, muy serios con Lula, cuando Lula con otros presidentes se los vio un poco más afectuosos. Está claro que hay diferencias ideológicas y hasta cómo se trataron previamente. Eso ha impactado incluso en ese saludo hasta protocolar, ¿no? Sí, de hecho lo de Lula es un mensaje, es absolutamente político el mensaje, en el sentido de que lo manifiesta desde lo ideológico y desde lo personal hacia Javier Milei. De hecho, Milei tuvo la intención en el verano pasado de tratar de generar un vínculo, de hecho con una carta manuscrito enviada por él, que no tuvo respuestas. El propio Lula da Silva lo ninguneó diciendo que no la había leído él porque él no estaba justo en Brasil. Después eso se fue como, a la vez se fue profundizando la diferencia. Se dio la situación que ahora, eso va a ser una noticia en el corto plazo, con las detenciones de brasileros por la toma de la división de poderes. Bueno, eso también potenció las diferencias y se terminan encontrando acá en un marco en el cual los dos quieren el acuerdo con la Unión Europea, el Mercosur de libre mercado con la Unión Europea, y empiezan a ver las necesidades también. Y también lo que es el objeto de poder potenciar la exportación de gas de Argentina a Brasil, con un dato no menor de que para que esto sea una proyección real y que les convenga a todos los actores hay que llegar a un acuerdo con Bolivia también, en relación a la estructura que posee Bolivia para que esto pueda ser viable. Pero bueno, todos estos matices son fundamentales en el marco de una acción en la cual Lula da Silva tiene la decisión de articular, pero con los límites puestos. Ahora, en base a la figura de Javier Milei con Xi Jinping, uno entiende y analiza también que se dio un gesto muy grande por parte de China, que fue el renegocio de lo que fueron los swaps. Eso fue fundamental para el gobierno de Javier Milei, porque una ejecución de los swaps hubiese sido catastrófica para las arcas y para la estabilidad. Y de ahí trata de tomar una punta de ovillo, entendiendo que China ha tenido un giro muy importante desde el año 2000, se mete en lo que es la Organización Mundial del Comercio, empieza a tener una lógica a nivel global absolutamente desideologizada para poder llevar acciones comerciales, cambiando por ahí los roles. Estados Unidos queda en el antiguo rol de China y China queda en el rol de Estados Unidos, en el sentido de que cuando uno mira el mapa de la región, China ha avanzado furiosamente. La ruta de la seda, inversiones en desarrollo, y Estados Unidos como que descuidó el patio trasero, podríamos decir. Tal cual. Y es ahí donde yo tengo las dudas de cómo vayan a articular los actores en el sentido de que los conflictos globales que hoy se están desarrollando, principalmente Ucrania y Medio Oriente, para mí Donald Trump va a tratar de matizarlos, de bajarles un poco el tono, para potenciar las diferencias comerciales con China, por el proteccionismo que va a aplicar en Estados Unidos, que hasta nosotros lo vamos a sentir. Recordemos lo que fueron los impuestos al acero, que iban para Turquía en forma directa, pero indirecta le pegó muy fuerte a Techin en Argentina. Bueno, ese creo que va a ser el universo que se va a dar, y hay que ver también cómo pueden minimizarlo Javier Milei en relación a cómo replique en forma comercial y a la cintura política para poder trabajar con otros actores. No podemos dejar de hablar de lo que está sucediendo con la guerra entre Rusia y Ucrania, sobre todo y también te lo quería preguntar, Augusto, porque ha hecho movimientos interesantes Biden y muchos califican de hasta peligrosos o irresponsables en estos días, y además en lo que es su última etapa como presidente de Estados Unidos. Esto de autorizar el uso de los misiles de largo alcance para el gobierno de Ucrania para atacar a Rusia, la advertencia de Rusia de utilizar tal vez poderío militar, pero realmente muy, muy complicado, porque estamos hablando de armas nucleares o poderío nuclear, como respuesta en el medio distintos países que han decidido cerrar sus embajadas, España, Estados Unidos. Digo,
¿Cómo ves el panorama? Porque incluso estaba viendo información de los países nórdicos que empezaban, ya desde hace tiempo, están dándole recomendaciones a la población ante la posibilidad de que el conflicto se extienda territorialmente a Europa, de darle recomendaciones a sus ciudadanos de cómo protegerse, de qué hacer frente a esa posibilidad. ¿Cómo ves vos el panorama hoy y cómo analizás lo que hizo Biden? Porque además también dijeron le van a facilitar minas antipersonales. Bueno, vos hacías referencia a irresponsabilidad, yo le sumaría mezquindad política, en el sentido de que el proceso electoral ha tenido un resultado y acá se están viendo medidas apresuradas también, si se quieren, dado que no pueden terminar de prever la forma en la que vaya a articular el propio Donald Trump, pero sí interpretan que puede llegar a tener una capacidad de negociación directa con Vladimir Putin, lo cual preocupa a los sectores demócratas, algunos organismos también de Estados Unidos y a la Unión Europea, eso indefectiblemente. Eso no justifica, digamos, los riesgos a lo que lo están llevando y sobre todo entender también que vamos a ver que se está potenciando un conflicto en el medio de un traspaso de gestión. Algunos planteaban, claro, ¿será un pedido de Trump en un traspaso de gestión? Yo no veo eso, porque estamos hablando de un presidente que aceptó el triunfo de ahora, pero todavía no acepta la derrota que tuvo hace 4 años. Claro. Yo no sé si existe esa transición tan deseada como para que pueda llegar a ser un condicionamiento. Claro. Y de hecho creo que está bastante lejos de lo que podría llegar a disponer el propio Trump a la hora de avanzar. De ahí a que Zelensky haya salido públicamente a plantear de que Ucrania está en riesgo de perder la guerra si pierde el financiamiento. Exacto, si pierde el financiamiento por parte de Estados Unidos. ¿Y cómo? Porque también es real que a partir de esto mucho se habla del poder que puede tener Donald Trump para ponerle tal vez punto final o, como decías vos, tener una charla mucho más directa con Vladimir Putin para ver qué se hace con esa guerra. Y al mismo tiempo mucho se habla de qué puede suceder también con el conflicto en Medio Oriente. ¿Y a ese cómo lo ves? Teniendo en cuenta a Trump ya en el gobierno. Para cerrarte la figura de Putin, yo creo que las primeras acciones que se pueden llegar a dar mediante una negociación es el levantamiento de sanciones económicas. Desde mi punto de vista, yo siempre en lo personal he sido muy crítico a la figura del embargo, del bloqueo económico. Y de hecho en este caso creo que hasta fue poco inteligente con una Rusia que tuvo la capacidad de seguir celebrando acciones comerciales de todo tipo con China, con Irán, con Turquía. Siguió funcionando. Y además creció económicamente en contexto de guerra. O sea que eso es muy particular, poder hacer crecer una economía en un contexto de guerra. Claro. Entonces justamente creo que terminó desluciendo mucho lo que trataron de, digamos, las herramientas que trataron de hacer para aleccionar a Rusia y por otro lado también dejando sin recursos a países que dependían del gas y de otro tipo de intercambios con Rusia. Ahí creo que van a haber desafíos muy concretos y muy reales. Yendo a lo que es Medio Oriente, yo creo que en Israel hoy el problema está siendo interno, lo comentaba más temprano en un medio amigo, que justamente Israel no es que haya bajado la tensión o que la situación esté más controlada, sino es que creo que el conflicto está muy trasladado hacia adentro. Hablaba una columna del medio El País de las dos guerras de Israel, una hacia afuera y la otra guerra civil interna, en el sentido de que hay una división muy fuerte, muy marcada. La salida de Gantz, el ahora ex ministro de Defensa, creo que expone sustancialmente esa situación, un personalismo por parte de un Netanyahu que, esto lo planteo yo entiendo que va a tener serios problemas legales, más allá de los que ya tiene, por crímenes de guerra en este contexto donde hay casi 50.000 muertos y más de 100.000 heridos y alrededor de 10.000 desaparecidos, ¿no? Bueno, de hecho, Human Rights Watch hablaba en un informe de esta situación y de hecho la ONU también habla de los métodos de guerra que utiliza Israel, que entienden que someter a la gente al hambre sin dejar el paso de la ayuda humanitaria es un arma de guerra, o entra, digamos, en la categoría de una estrategia de guerra indirecta, pero estrategia al fin, y están hablando justamente de genocidio, de hecho, crímenes de guerra. Se dio una particularidad en el norte de Gaza en relación a que hubo un aviso para que se retirasen. Y aquellos que no se retirasen iban a ser interpretados terroristas por los cuales se iba a aplicar un cerco de hambre.
esa era una planificación que dicen desde Israel que no se aplicó, pero había llegado como una sugerencia del grupo de los generales, que son generales retirados. Bueno, es ahí donde entraban críticas muy fuertes. Yo insisto de que para mí se están llevando a cabo crímenes de guerra en Gaza, en Líbano también. Y el responsable fundamental que va a tener que rendir ante tribunales internacionales sin duda va a ser Benjamín Netanyahu. Bueno, de hecho ha tenido incluso fisuras internas en su gobierno. Absolutamente. A partir de cómo es el manejo de él en cuanto a los modos de la guerra, ¿no? La falta de planificación para el día de mañana en Gaza, la incapacidad e impericia para poder recuperar a los secuestrados que quedan, llevan y lo exponen a un punto de que por momentos se pierde el eje de una guerra que trasladó su norte hacia el Líbano, después se le fue, antes se le había ido también para el sector de los hutíes. Eso es algo que no se está relevando muy fuerte, pero el daño que le han generado a lo que es el abastecimiento marítimo a Israel en relación a los ataques de los hutíes ha sido de un daño muy importante para la economía de Israel. Y hay que ver también cómo replantea Israel su economía en base a este contexto. Claro. Tal cual. Bueno, seguiremos, por supuesto, analizando todos estos temas con vos. Te agradecemos que hayas venido al estudio. Generalmente lo hacemos por videollamado y has estado disponible, así es que muchas gracias por venir hasta acá al estudio. Y bueno, seguiremos analizando lo que pasa en el mundo con vos en los próximos días. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me encanta venir, así que muchísimas gracias. Bueno, así pasaba Augusto Grilli Fox con nosotros haciendo el análisis rápido, ¿no? Pero sí muy completo de lo que está sucediendo a nivel internacional. Muy importante también lo que ha pasado a nivel regional y lo que está pasando en el mundo con los conflictos armados. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos.